Am, También quiero decir que ya describí las metas grandes de Inroads como red, pero todas ustedes que están aquí hoy nos han mandado sus metas para esa sesión, sus preguntas para esa sesión. Y creo que esas metas personales, individuales, las preguntas que tienen, forman una gran parte de la sesión que vamos a tener hoy. Y yo sé que Génesis, Regina y Sara han leído todas las preguntas que ustedes mandaron y las tienen en cuenta hoy, mientras que van platicando en una plática que van a ver que es bastante fluida. Quiero decir que esa no es una plática técnica, es un diálogo que tiene la meta de hacer relaciones y conexiones entre miembros porque sabemos que Inroads ha crecido bastante en números, en continentes, en países, y ya pensamos que es tiempo de ir un poco más profunda y tomar tiempo para crear relaciones. Sabemos que es por línea, pero estamos haciendo lo más que podemos en esos espacios que tenemos. Quiero también decir que Carla y Diana están con nosotras hoy como intérpretas y si tengan cualquier duda con la interpretación, nos pueden mandar un mensaje por chat. Ya, voy a presentar un poco a Génesis, Sara y Regina. Entonces, Génesis es una psicóloga conductual y social venezolana. Como mujer migrante y activista feminista, se especializa en derechos sexuales y reproductivos y en justicia reproductiva. Génesis forma parte de la Junta Directiva del Fondo de Aborto por el Aborto Seguro y actualmente está cursando un máster en antropología médica en el Graduate Institute de Ginebra e investigando sobre abortos autogestionados. Entonces, bienvenida a Génesis y a Sara, que es activista feminista, psicóloga y máster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Bienvenida, Sara, y últimamente a Regina, que es feminista hondureña, psicóloga de profesión con maestría en población y desarrollo desde la Universidad Autónoma de Honduras y es integrante del Centro de Derechos de Mujeres. Entonces, bienvenidas a todas y ya voy a apagar mi micrófono. Voy a tener unas diapositivas que tienen las preguntas que hicieron Génesis, Sara y Regina a una y la otra, y también las preguntas que mandaron ustedes. Ellas van a ir tomando unas preguntas de allá y así va creciendo el diálogo. Favor de hablar un poco lenta por la interpretación. Pausada. ¿Ya? Muchas gracias y bienvenidas. Un placer estar acá con ustedes. Sí, igualmente. Veo que María Luisa se unió y por alguna razón tiene mi nombre en su cajita. Ya voy a mensajear con María Luisa de eso. Quizás entró con Ya. el mismo Pero- enlace, ¿no? Pero María Luisa también puede hablar si quiere. Tenemos dos Génesis. Bueno. Ahí dejo las preguntas que ustedes hicieron y pueden empezar con la pregunta, el espíritu, lo que quieren, desde donde quieren empezar. Bueno. ¿Quién empieza? Creo que tú, Sara, porque ya Sí. empezaste a hablar. Ya, Igama. Bueno,
No, la verdad es que primero, gracias por el espacio. Creo que son súper necesarios estos diálogos entre nosotras para fortalecernos y para acompañarnos también en esta lucha que bueno, que es larga, esta lucha de largo aliento en la que estamos en nuestros países, en la región latinoamericana y centroamericana. Así que quizás como, bueno, para empezar con esta pregunta que habla de los caminos, de cómo empezamos nuestra participación en los espacios de activismo y qué la sigue motivando. Bueno, quizás comentar que en mi caso, pues empecé gracias a una escuela de debate feminista bueno, que aquí la impulsa una organización que se llama Las Dignas, aquí en El Salvador. Y entonces en esta escuela de debate feminista fue un poco como empezar a situar algunas de las problemáticas. Era bastante vivencial la escuela y creo que me atravesó el cuerpo y justo en ese momento que estábamos, que estaba en esta escuela de debate, sucedió un caso que fue como un caso parteaguas, ¿verdad? En la lucha por la despenalización del aborto. El caso de Karina Clímaco, que sucedió en el 2009, su libertad. Y bueno, justo yo estaba en esa escuela en ese momento y fue muy fuerte poder conocer desde esa experiencia tan dura que en el país estaba penalizado de manera absoluta el aborto, que las mujeres podían ir a la cárcel por esto. Y bueno, esa lucha también solidaria, se generó un movimiento Solidarias con Karina, que al final pues toda la lucha legal y política, ¿verdad? Y feminista fue lo que logró la libertad de Cari. Entonces creo que esto fue como para mí un momento bastante clave en mi historia y enterarme también de toda la censura que había, todo lo difícil que era hablar de este tema. Entonces, a partir de ahí, pues me metí bastante de lleno, participé en un encuentro binacional que se dio con Nicaragua, que al igual que Honduras y El Salvador, pues tenemos total penalización del aborto. Entonces, creo que esas miradas y esa lucha por la libertad de las mujeres es lo que me motivó y lo que pues me sigue motivando también. Ahí para apuntar algo. Ahora, ¿quién se anima a seguir? Yo puedo hablar un poco ahorita si quieren, o sea, Dale. ustedes están bien jóvenes, yo ya casi voy a cumplir 59 años. Yo empecé muy joven también, pero creo que sentía que en mi vida no, hay cosas que se suponía que esa supuesta igualdad yo no sentía que era así en la vida cotidiana, así. Eh, Cuando yo era muy joven, que aquí estaba implementada toda la doctrina de seguridad nacional, que había, desde aquí era la base para atacar como patio trasero de Estados Unidos, efectivamente, para atacar tanto a El Salvador como a Nicaragua. Yo ya era mamá, yo fui mamá muy joven. Y en eso de ser mamá muy joven también implica, en aquellos tiempos implicaba pues tener que casarse. Y mientras compas estaban luchando, yo estaba cuidando a mi hijo, pero sí sentía eso, como que hay cosas que no, la realidad no tiene nada que ver con esa supuesta igualdad, ¿no? Y entonces me inspiró mucho Simone de Beauvoir con su libro La mujer rota. Recuerdo, muy cipota, yo 20 años tendría quizá. Y entonces empecé mi búsqueda y, y pues en esa búsqueda llegué acá, llegué a,
al movimiento feminista, que no era tal, eran algunas cuantas, pero empezamos a luchar y, y a luchar porque las violencias contra las mujeres salieran de las cuatro paredes del hogar y a luchar porque por la libertad reproductiva, la libertad sexual de las mujeres, por la ampliación de la ciudadanía en las mujeres, por cambiar también esos marcos formales que decían una cosa, pero que no era tal en la vida cotidiana de nosotras. Y también hubo un parteaguas cuando el golpe de Estado en Honduras en 2009, ya muchos años después de lucha, de esa lucha que nosotras era muy orientada a cambiar esa formalidad de las leyes para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y vimos que con un golpe de Estado todo eso se viene abajo. Entonces cambió radicalmente nuestra organización también, más orientada a fortalecer la autonomía y fortalecer el movimiento de mujeres y feminista. Entonces, es difícil en estos tiempos cuidar la salud mental. Es difícil en estos tiempos poner límites también al trabajo. Pareciera que la jornada se ha extendido y se mezcla con todo lo que tiene que ver el trabajo doméstico y del cuidado. Sin embargo, hay que hacer, por lo menos para mí, hacer un esfuerzo consciente y voluntario de que los límites los pone vos. Y entonces cuido plantas, me encantan mis plantas, colecciono plantas. Y mi hija, tengo 2 hijos, mi hija menor tuvo gemelos durante la pandemia, un parto de alto riesgo. Yo tenía muchísimo miedo, que por su edad, por precondiciones, pero además porque era un parto gemelar, ¿no? Entonces fue también eso muy angustiante. Sin embargo, también mis nietos son 2 varones, son 2 varones. Mis nietos también son otro espacio de cuidado para mí, fíjense, de cuidado para mí. Juego mucho y los devuelvo cuando ya, no, esto ya no. Están comiendo papilla, no, yo no les doy papilla. Entonces, eso es camino largo, pero gratificante para mi vida. Sí. Ay, creo que ya me toca a mí. Bueno, no sé, cómo empieza como todo el interés en temas de aborto, de justicia reproductiva, que antes era, no sé, yo me conseguí como con el aborto en la escuela, en donde como, no sé, creo que todas pasamos por ese momento de la escuela en donde te educan que el aborto es malo, que el aborto es malo y no sé qué. Entonces, a partir de ese momento yo tenía una visión como muy de, ay, bueno, es que algunas mujeres lo hacen porque o no saben cuidarse o no saben, no estaba necesariamente en contra, pero había como mucho estigma en lo que yo pensaba. Y luego entro a la universidad y ya ahí como que todo cambia porque conoces más gente, hay como más espacios para hablar, eh, y conoces historias de personas que abortan, que son como tú y se te cae como toda esa creencia que son mujeres irresponsables, que todas son adolescentes eh, o cosas así. Pero específicamente dentro de, o sea, cómo empieza mi participación en espacios de activismo, creo que fue cuando yo me uní como voluntaria en una organización que es como una clínica de servicios de salud sexual y reproductiva en Caracas, que se llama PLAFAM.
Y ahí yo no necesariamente estaba metida en temas de aborto directamente, pero nosotras hacíamos mucha educación en sexualidad en escuelas, en bachilleratos, también hacíamos actividades en universidades y el tema siempre salía, o sea, ni siquiera nosotras no teníamos ni que mencionarlo y ya al final de las sesiones o en los pasillos o en estos momentos que son más informales, la, la gente te preguntaba, como, mira, tengo este problema o conozco a alguien, ¿tú qué sabes? Y creo que a partir de ese momento se creó como un activismo como en red, en estos espacios educativos, en donde sí era bien difícil porque como estás dentro de una escuela, tú estás como, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Eh, y a partir de ahí como que se creó toda esta, ah, no sé, como que se crea alrededor de ti y tus compañeras como, ah, ellas son las que saben de aborto, ellas son las que, a las que les preguntas. Entonces se creó como esa red como muy chiquitita de referencias y como, no sé, yo tenía en mi celular guardado como los tres números de gente que vendía misoprostol y lo tenía guardado así como, no sé, el que vende caramelos, el de las bodegas, de la chuchería. Entonces, creo que a partir de ahí se hace ese activismo como para referir a las personas y veo que Isabel se está riendo porque ella perfectamente sabe. Y luego creo que algo que cambió mucho para mí mi visión del activismo fue cuando empecé a trabajar con IPPF, en tanto me di cuenta de lo que pasaba en otros países. Cuando empecé a coordinar la red de jóvenes de IPPF, una de las primeras cosas que yo había visto era los casos de las 16 y a mí todo el tema de el aborto en El Salvador me parecía inaceptable y era como, o sea, esto no puede estar pasando. Y luego ahí ya como que vas conociendo y es un descubrimiento muy bonito porque entiendes que no es solamente algo de un país, sino que a todas no sé, como que a todas nos joden en todas partes. Entonces, creo que crea como ese sentimiento de solidaridad transnacional, regional. Y ya luego cuando conseguí Inroads, me di cuenta que era como, no es solamente de Latinoamérica, sino que en países en donde es legal y tú puedes decir como que, ah, no, pero es que ahí todo está resuelto. Realmente no. Y no sé, creo que eso me dio una visión del activismo como algo que siempre estás haciendo, como algo que siempre vas a hacer y no como algo que haces para lograr un fin último, como una, no sé, legalización ante la ley o una decriminalización, sino que siempre vas a tener que estar ahí en, con las compañeras, en, y no sé, como estar ahí en todos los niveles, porque igual a mí todavía me llega, no sé, de repente mi hermana me dice, ay, que conozco a fulanita que necesita misoprostol, no sé qué, entonces hay que movilizar toda una cosa como de que yo estoy aquí en México, pero pasa en Venezuela, pero la información y no sé qué, entonces, no sé, para mí es muy bonito ese sentimiento de solidaridad que traspasa fronteras y que traspasa eh, como nuestros espacios comunitarios y para mí eso transforma mucho la comunidad porque yo estoy en México, pero soy venezolana, pero entonces estudio en otro país y mis mejores amigas están en Argentina, entonces eh, te crea como muchas preguntas de qué es la comunidad. Y totalmente de acuerdo con Regina, yo creo que el trabajo, las jornadas de trabajo se súper extienden y ahí sí es como complicado entender hasta dónde llegas tú con tus límites, lo que tú puedes hacer. Este, si alguien tiene alguna recomendación para cuidarnos, las escucho. Parece que acá empieza, siguiendo el orden del contexto, vamos a
entiendo que empezarías vos ahí en Vale. El Salvador, Sara. Sí, bueno, que de veras que es súper importante escucharlas, compañeras, y pues reconocerse en esos caminos, ¿verdad? De cómo hay cosas, hay momentos que también los hemos vivido, o sea, entonces súper importante. Y bueno, ya para hablar del contexto salvadoreño, de lo que está pasando aquí, y me parece que es bien importante plantear, por un lado, que esto que yo les decía del caso de Karina fue pues un momento que nos permitió darnos cuenta que había mujeres que estaban criminalizadas de manera injusta, que había mujeres que estaban privadas de libertad debido a emergencias obstétricas, y, y esto definitivamente es lo que nos motivó a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto a iniciar todo un camino de acompañamiento y de lucha que va desde cómo lograr la libertad de mujeres que estaban privadas de libertad injustamente, pero luego también nos planteamos una lucha para poder cambiar los imaginarios sociales en torno al aborto, porque el estigma que sucede en países que tienen leyes totalmente restrictivas es muy alto, y sobre todo el miedo que se instala, el miedo a vivir criminalización o a ser señalada. O sea, hay como un contexto bastante hostil en aquellos países donde está totalmente restringido el aborto. Entonces, una de las líneas de acción que nosotros tenemos es este cambio de imaginario y construir narrativas que sean liberadoras y que hablen del aborto en lo cotidiano. Y luego, pues, otra de las grandes líneas de acción tiene que ver con el cambio en la legislación, poder reformar este código penal, poder transformarlo para que las mujeres no sigamos siendo criminalizadas y perseguidas. Dentro de toda esta lucha que nosotras hemos emprendido, una de esas tiene que ver también con el litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este litigio pues ha sido largo, complejo, lo hemos hecho en conjunto también, ¿verdad? En solidaridad con otras organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos, para hablar específicamente del caso de Manuela. Es un caso que nosotras lo hemos acompañado ya desde el 2011, que empezamos todo el proceso de documentación. Estábamos haciendo una investigación en ese momento que se llama Del Hospital a la Cárcel, y ahí nos enteramos de esta historia tan dolorosa y empezamos ese proceso de acompañamiento a la familia. Manuela, para poder comentar a grandes rasgos su caso, es una mujer que enfrentó una emergencia obstétrica, fue al hospital a buscar ayuda, y en el hospital el personal médico que la atendió, y esto quedó escrito en el expediente clínico y judicial, manifestó que ella había abortado porque este embarazo era producto de una infidelidad. Y ese prejuicio de género, ese estigma que se instaló en su vida, en su cuerpo, fue el momento de inicio de todo un proceso de persecución. A partir de ahí se llama a la fiscalía, a la policía, a ella se le interroga sin la presencia de un abogado o una abogada, y empieza todo un proceso de criminalización contra ella. Se le impone una pena de 30 años. Cuando ya estaba en la cárcel, se dan cuenta que lo que ella tenía realmente era un cáncer linfático, y ella fallece 2 años después de empezar el proceso de privación de libertad. Fallece dejando 2 hijos en orfandad, fallece por este cáncer que no fue tratado tampoco de la mejor manera porque estaba en la cárcel. Y en ese sentido, pues iniciamos todo un proceso para buscar justicia, porque
todo lo que ella vivió, pues se da en un contexto de criminalización, en un contexto de persecución, y se da también porque se reproduce esta discriminación estructural e interseccional. Es decir, por ser mujer, por ser joven, por vivir en situación de pobreza, todo esto pues a ella le generó pues una carga enorme, y es por eso que el caso se llevó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero la Comisión Interamericana y luego ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, en marzo, fue la audiencia pública sobre su caso en la Corte Interamericana, y ha sido bien importante porque lo que se está buscando con esta historia, con este acompañamiento a la familia de Manuela, por un lado es que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que el Estado salvadoreño pueda hacerse cargo de todas estas violaciones que Manuela enfrentó, que pueda generar cambios estructurales desde políticas que garanticen el secreto profesional, que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos, el debido proceso, pero luego también que se pueda hablar de este contexto de criminalización, es decir, cómo las leyes restrictivas están generando estas formas de persecución. Y luego también las medidas de reparación integral para la familia de Manuela, para los 2 hijos que dejó en orfandad. Queremos que se sepa la verdad sobre Manuela. La familia y Manuela han sido estigmatizadas, han sido discriminadas por toda esta historia de injusticias, y una de las exigencias que nosotros estamos posicionando es que se sepa la verdad, que se difunda que lo que sucedió fue una emergencia obstétrica, que fue el Estado el que la criminalizó, y que se pueda también generar esta reparación para la familia, en donde puedan restituir pues todo lo que ha implicado este caso. Creo que impacta en toda la región latinoamericana, porque no solo en El Salvador se criminalizan a mujeres. De hecho, hay otros países, por ejemplo, vemos en Honduras se criminaliza, vemos en México, en estados y en ciudades como Guanajuato, o vemos también en Argentina incluso, que tiene ya una legislación pues que ya es ley. Ahí también se están criminalizando. Es decir, esta es una realidad que está sucediendo en nuestra región, y un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condena al Estado salvadoreño, va a impactar enormemente en nuestra región, para buscar pues estos caminos en donde las mujeres podamos realmente tener derecho, el derecho a decidir, el derecho a nuestras vidas. Y por eso nosotras decimos Manuela, justicia y esperanza, porque genera esperanza para nosotras saber que se puede transformar estas realidades concretas. El fallo nosotras esperamos que pueda ocurrir en el último trimestre del 2021, así que pues vamos a estar en diálogo con todas para irles informando pues, de este camino que vamos. Ujú. Sí, qué fuerte. No sé, Sara, antes creo que, no sé, antes de yo saltar al otro caso, yo, no sé, te quería hacer una pregunta sobre, o sea, sobre lo que está pasando, y aprovechando que estamos acá, personas de varias regiones. No sé, ¿hay algo que nosotras podamos hacer desde nuestros espacios? O sea, hay, ¿cómo se puede colaborar o cómo se puede hacer eh, un trabajo conjunto? Gracias a Génesis por comentarlo, porque hay algo que no mencionaba, pero son todos los ataques antiderechos que hemos tenido, ¿verdad? Se imaginarán el hecho de pues, que un caso de una emergencia obstétrica relacionada con el aborto llegue al más alto tribunal de las Américas, lo que esto significa también para los antiderechos. Hemos enfrentado ataques específicos para la familia de Manuela, ¿verdad? Estigmatizando nuevamente, y ataques a las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos y defensoras del aborto,
planteando que estamos haciendo apología, hemos tenido incluso rezadoras, ¿verdad? Que se han ido a rezar el rosario afuera de nuestra oficina. O sea, todo ese tipo de acciones de acoso, de intimidación, acoso en redes sociales, acoso también presencial, ¿verdad? Entonces, sí, una de las acciones que nosotras pedimos es que nos unamos a construir estas narrativas favorables en torno al caso, porque ahí es donde tenemos pues el reto, ¿verdad? Cómo damos a conocer esta historia y damos a conocer también esta posibilidad de transformación para nuestros países. Es decir, construir estas narrativas a través de diferentes plataformas, desde hacer un comunicado hasta poder escribir algo en un periódico, hacer un podcast. Es decir, encontramos que esta manera va generando también protección al caso, a las defensoras y también a la lucha concreta, ¿verdad? Por justicia para Manuela. Entonces, creo que eso es bien importante, la construcción de narrativas. Ahora mismo, pues ya estamos en esta espera, ¿verdad? Del fallo. Sin embargo, también decirles que estamos a las puertas que otro caso se conozca en la corte, que es el caso de Beatriz, que no sé si ustedes recuerdan el caso de Beatriz en el 2013, que fue una mujer que necesitaba una interrupción del embarazo, necesitaba un aborto para salvar su vida y que el Estado se lo negó. Entonces, el caso de ella también va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el otro año. Entonces también estamos empezando a preparar ese camino, ¿verdad? Pero creo que sí, la construcción de narrativa, buscar espacios en medios de comunicaciones, escribir, hacer diferentes acciones comunicacionales, es algo que nos ayuda enormemente. Gracias. Sí, ahí creo que ya pensé como en uno o dos espacios en los que este caso podría, como, no sé, difundirse. Súper. Y bueno, con respecto o sea, con respecto al caso de Vanessa en Venezuela, eh, a ver, o sea, es complejo ver como todos los niveles en que, en que uno, no sé, puede ver el caso, analizar el caso. Eh, como un resumen eh, muy pequeño. Lo que pasó básicamente fue que eh, violan a una adolescente de 13 años y hay que resaltar que no, o sea, no fue como que una violación que salió de la nada, sino que según varios reportajes, esta era un caso de violencia sostenida por alguien de la comunidad. Eh, entonces, bueno, esta chica queda embarazada y su mamá la lleva, eh, digamos, con Vanessa y Vanessa acompaña el aborto. Ya. Entonces, por razones, no sé, una razón u otra, esto se conoce y empieza el proceso penal contra Vanessa por unos cargos que son, eh, no sé, uno los ve y ve las sentencias y dice como, o sea, esta persona está enfrentando hasta 20 años de cárcel por asociación para delinquir, etcétera, etcétera, cuando en realidad Vanessa creo que tiene mucho en común con nosotras, es maestra, vive en su comunidad, hace activismo, feminismo comunitario. Sin embargo, hay como varias cosas en este caso que llaman mucho la atención. Una es que o sea, en este caso, las únicas personas que tienen un proceso judicial abierto son la mamá de la chica que fue violada y Vanessa como acompañante. El perpetrador del abuso no sabemos dónde está, no, no hay mayor información y todos los ojos están puestos ahora en las acompañantes y en las redes de apoyo. Eh, eso por una parte, y por otra parte,
a mí me llamó mucho la atención cuando se discutía o sea, en redes sociales, por WhatsApp, qué pasó con el caso. Y mucha gente, o sea, yo sí notaba algo con lo que decía la gente. Decían, bueno, pero eh, es, es que si a la niña la violaron, la llevan a un doctor y le hacen un aborto. Y entonces la gente como que no tenía problema con que la chica fuera a un doctor, a un médico, a alguien que estuviese preparado y no alguien que, eh, y esto lo decía en un tweet, se bajó un PDF y ahora se cree activista. Entonces, cuando está esta pregunta de como que qué impacto considero yo que esto va a tener para la región, creo que todas estas narrativas en donde se doble estigmatiza el aborto autogestionado y el aborto con pastillas eh, eh, no sé, como que nos cae muy encima a nosotras, porque no es como que nosotras agarramos, nos bajamos un PDF y decimos que somos activistas. Ahí, como comentaba Regina, como comentabas tú, Sara, hay un trabajo de incidencia comunitaria, hay un trabajo de educarnos, hay un trabajo de estar siempre en diálogo con las demás, no sé, buscar y ver y estar siempre como pendiente de que ese acompañamiento sea lo más eh, positivo para la persona que necesite el aborto. Entonces creo que este tipo de narrativas, si bien no son, eh, no sé, si bien no son como totalmente punitivas hacia el aborto, nos dejan a nosotras como en el foco, en donde el aborto está bien, pero solamente si lo hace un médico. Pero ¿cuál es la implicación de eso? Entonces, creo que eso puede incidir bastante. Eh, También otra cosa que yo considero importante en este caso es el contexto general en donde está sucediendo esto. Eh, en Venezuela, en Venezuela ahorita se está haciendo una persecución muy activa de las activistas de todos los sectores de sociedad civil. Y eso creo que hay que mencionarlo y ser muy enfática en eso, que esto no es como solamente un caso aislado que sucedió y ya, junto con lo que le pasó a Vanessa. eh, Creo que 2 semanas antes o 2 semanas después también se había empezado un proceso judicial contra activistas que eh, hacían distribución de antirretrovirales para personas en Venezuela, en el estado Zulia, creo. Y entonces ahí cuando tú ves quiénes son las personas más afectadas, o sea, quienes necesitan abortos, quienes necesitan antirretrovirales, o sea, las personas que han sido más activamente vulnerabilizadas por el Estado, por las instituciones, por el estigma. Entonces eso como que, no sé, creo que a mí toda esta situación con Venezuela me ha hecho pensar mucho en cómo nosotras nos relacionamos con la gente de otros movimientos, eh, y cómo nosotras nos relacionamos con quizá gente del mismo movimiento de justicia reproductiva, pero que quizá trata otros temas. Y bueno, para cerrar como un poquito este caso, eh, a mí me gustaría pensar que las cosas van a mejorar, pero el panorama, al menos en Venezuela, parece que no, porque justamente en todos estos meses, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana sacó un comunicado en donde rechazan abiertamente la promoción del marxismo cultural, porque ese es un término que les encanta en Venezuela para hablar en contra de los derechos de las personas. Pero la conferencia hace este llamado en contra los derechos de las personas sexogénero diversas, contra el aborto, contra todo lo que no es una familia de papá, mamá, un perrito y 2 hijos. Entonces está ese llamado ahí, está la iglesia en sus sectores más fundamentales organizándose de formas muy estratégicas, de formas muy que, no sé, tú sientes y sabes que están bien financiadas por este movimiento transnacional que Regina y Sara también conocen muy bien. Y
también justo ayer se publica como un decreto administrativo en donde las ONGs y asociaciones de la sociedad civil van a tener que hacer un registro en donde dejen muy claro cosas como eh, financiamientos, cualquier tipo de financiamiento, lista completa de miembros de asamblea, miembros que trabajan en la organización, lista de todos los beneficiarios y beneficiarias de la organización, personas que reciben o participan de los programas, y se hace bajo la presunción de incurrir en delitos. Entonces, cuando nosotras trabajamos en aborto, sobre todo en Latinoamérica, estamos en un área como muy gris. Entonces, ¿qué significan este tipo no sé, vigilancias del Estado para nosotras, nuestra seguridad y también la seguridad de quienes van a abortar? Que eso, cuando yo estaba leyendo el decreto administrativo, decía, o sea, ¿cómo tú vas a pasar una lista de todas las personas que buscan, no sé, asesoría para terminar un embarazo, asesoría en anticoncepción, o sea, cómo eso es posible y cómo eh, se está vulnerando a personas que ya no necesitan tener más vulneración. O sea, eh, no sé, yo creo que hay que estar muy pendiente de todos estos movimientos nacionales, movimientos regionales y ver cómo, o sea, como decía Sara, saber cómo nos eh, organizamos para contrarrestar todo esto que se nos viene encima. Escuchándote, Génesis, me preocupa que, o sea, no, y hay algo que hace que yo no quiera conocer detalles de Venezuela, detalles políticos de Venezuela, y es porque no quiero desencantarme tampoco, ¿sí? Como me desencantó la lucha revolucionaria de Nicaragua. Y por lo que decís, se está siguiendo los pasos de Ortega con esa iniciativa que estás mencionando. Yo conozco las formas de autoritarismo conservador en mi país. Y creo que esas formas de autoritarismo conservador en mi país pueden servir también como donde se hace un experimento que pueda funcionar en otros países también, ¿sí? No sé si logro darme a entender, pero yo he estado buscando en qué otros países en sus constituciones hay lo que hicieron en Honduras en enero de este año, cuando reformaron la constitución para que allí mismo en el texto constitucional diga que se prohíbe y se penaliza el aborto cuando eso ya está dicho en el Código Penal. Pero una reforma constitucional le aumentaron, le subieron como la tranca, decimos acá, para hacer una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de votos de los diputados y diputadas. En este caso, en la reforma dice que eso, en el caso de este artículo, tiene se puede reformar solamente, ese artículo constitucional solo se puede reformar con el 75% de los votos. O sea, en la Constitución de Honduras, lo único que tenía el 75% de los votos era lo que tiene que ver con algún tratado que se relacione con el territorio nacional y el juicio político. Entonces ahora hay 3.
tratados internacionales que tengan que ver con el territorio nacional, el juicio político y el aborto. Sí, que tienen esa carga, ese peso. Entonces, a ver, y esto no es, yo digo, para contar un poco, esto sucedió en enero de este año, dentro de la exposición de motivos, decían que iban a poner un muro contra el aborto, porque venía toda una influencia de Puerto Rico, decían, de Argentina, decían, de múltiples países, decían, en América Latina, y que entonces era un escudo para proteger la vida en Honduras. Entonces ese fue el argumento, pero el Senado en Argentina lo aprobó el 30 de diciembre, algo así, si mal no recuerdo. Ahorita, esto sucedió el 15 de enero. O sea, los y las diputadas en Honduras no tienen esa lucidez. ¿Sí? Esta fue una mirada de escenarios en la región, posibilidades, cómo reaccionar, cómo actuar de parte de grupos antiderechos, de grupos neoconservadores que están perfectamente articulados con tentáculos en nuestros países y que están también con fuerzas transnacionales que en otros lados las lideraba Trump o su Mike Pence y esta gente, o Bolsonaro y su gente. Digo, hay esas fuerzas transnacionales, antiderechos, neoconservadoras, que están perfectamente articuladas, llámense evangélicos, católicos, llámenle como le llamen, están articulados para frenar y para generar más retrocesos en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Cosa que no mirábamos antes, no mirábamos esa articulación. Entonces, en ese sentido, Honduras, esas fuerzas están articuladas, esas fuerzas están aquí en Honduras, efectivamente, y bueno, legalmente nosotras hacemos lo que el marco formal nos permite. Y la semana pasada introducimos en la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, no solamente contra esta reforma constitucional, sino que es un recurso que veníamos trabajando porque en julio del año pasado se aprobó, entró en vigencia el nuevo Código Penal, que tiene 600 y pico de artículos, de los cuales todos cambiaron, excepto el artículo que penaliza absolutamente el aborto. Entonces, nosotros veníamos preparando ese recurso de inconstitucionalidad, tuvimos que detener eso, estudiar cómo fue todo el proceso, muy arbitrario, por ejemplo, y esa arbitrariedad habla mucho de la catadura ética y moral de las y los diputados y de esos antiderechos, neoconservadores que están cerca de ellos. Y lo hicieron de manera muy arbitraria, violando sus propias leyes, normas parlamentarias, y bueno, pasó, está ratificado en la Constitución, y nosotros hemos interpuesto ese recurso, que también hicimos un mapeo de la Corte. La Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional en Honduras es absolutamente conservadora y es un poder supeditado, porque vivimos en un contexto autoritario, está supeditado al control del poder ejecutivo. Y en ese sentido, decirles que desde que esta Corte entró en vigencia, entró en funciones, perdón, la única recurso de inconstitucionalidad
que ha salido con una opinión favorable ha sido la reforma que introdujeron los políticos que acompañan al que esté en el poder ejecutivo, al que le dicen presidente, para su reelección. En la Constitución de Honduras está prohibida la Constitución y es un artículo pétreo. O sea, podemos hablar de lo que significa artículos pétreos que en estos tiempos no deberían de existir, pero bueno, eso estaba en Honduras y el única resolución favorable hacia una reforma constitucional, a un recurso de inconstitucionalidad, perdón, introducido a la Corte Suprema de Justicia actual, fue ese que le dio potestad a este presidente para que se reeligiera y que no ganó en esa reelección, hizo fraude en esa reelección. Entonces, ante esa Corte estamos, y frente a eso también estamos preparando otros caminos. Lo que digo es que la formalidad, las instituciones democráticas, efectivamente, son ciegas y ajenas a las necesidades fundamentales, básicas de las mujeres. ¿Sí? En esas democracias vivimos, pues. A eso, da vergüenza decir que eso es una democracia. No sé, yo no aspiro a eso. Entonces, eso pasa en Honduras. Y sí, hemos interpuesto ese recurso. Lo deben admitir seguramente porque está nítidamente elaborado. Y bueno, vamos a ver qué sucede después de eso. Estamos armando escenarios también frente a lo que ocurre, frente a lo que pueda ocurrir. Eso les puedo compartir por ahora. Bueno, ahora viene esta fase de qué estrategias, medios, mensajes. Creo que de alguna forma, pues, en el contexto fuimos contando también algunos de estos elementos. Quizás sería importante para tratar de contestar algunas de esas, ¿verdad? Para nosotras creo que ha sido clave y para la incidencia un poco, y lo vamos aprendiendo de otras experiencias regionales, y quizás antes de dirigirme directamente quiero pues, expresar la solidaridad y admiración por todas las compañeras en República Dominicana que, bueno, como sabemos, están ya más de 40 días en un campamento, en lucha, en resistencia, y que estos contextos tan hostiles, tan violentos, tan misóginos, pues las han llevado también a atravesar una serie de ataques, de amenazas y de agresiones. Bueno, nos hemos pronunciado como organizaciones feministas de la región, pero quiero también pues, hacer ese énfasis y expresar mi solidaridad con las compañeras en República Dominicana que la lucha que están llevando pues nos inspira definitivamente y que creo que como países que compartimos esa total prohibición que, bueno, está República Dominicana, como decía, está Honduras, está Nicaragua, pues que somos países que hemos llevado toda una experiencia de intentar de todo, ¿verdad? Básicamente, o sea, en nuestro caso hemos intentado desde recursos de inconstitucionalidad, hemos intentado, pues, reformas al artículo 133 del Código Penal para lograr al menos algunas causales, que yo sé que ahí hay todo un debate, ¿verdad? Pero que bueno, que para nosotras es un poco ir agujereando, ¿verdad? El sistema, ir generando debate y discusión. Creo que este intento de reforma fue en el 2016,
fue bastante fuerte. Logramos que hubiese una serie de personas que hablaran del tema, expertos y expertas nacionales, internacionales, que llegaron a la Asamblea Legislativa a colocar pues, la necesidad de reformar el artículo 133. Y creo que fue bien importante tanto para este proceso como para la lucha por la libertad de las mujeres y la lucha por la vida de Beatriz, pues ha sido también importantísimo la construcción de narrativas de la religiosidad liberadora, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, el aporte que han tenido las católicas por el derecho a decidir en El Salvador, pero también en la región, también incluso de algunas iglesias que son la anglicana, la iglesia luterana, que han sido interesantes cómo han hablado del tema del aborto para esos momentos álgidos y han hablado desde esa perspectiva quizás desde lo injusto que es que una mujer vaya a la cárcel por esto, ¿verdad? Entonces creo que este aporte que ha tenido este tipo de organizaciones son fundamentales para nosotras, como bien dice María Luisa, ¿verdad? El contexto, la prohibición total, sí te lleva a ser pragmática en este sentido, ¿verdad? Y, por ejemplo, en esta lucha por las causales, que nosotras pues tratamos de hablar del aborto por la salud y vida, ¿verdad? Y eso es como un poco para ponerlo más amplio y no restringirlo pues a lo que establece una causal. Tratamos de colocar pues más este discurso por la vida de las mujeres, porque al final para nosotros es bien importante disputar el concepto y la palabra vida, ¿verdad? Que ha sido también tan utilizada por los grupos más conservadores. Entonces, hablar del aborto desde la vida, desde vidas dignas, eso para nosotras ha sido bien importante y creo que posibilita pues hacer una disputa en este sentido. Luego también poder hablar del aborto desde esta mirada de que, bueno, que somos uno de los 6 países que sigue sosteniendo una de las leyes más restrictivas. O sea, ese ha sido como un mensaje importante que permite ver cómo El Salvador se va quedando solo en este sentido, ¿verdad? Y bueno, si bien para comentar el proceso de incidencia, el artículo 133, una lucha que duró 2 años intensos, ¿verdad? De hacer plantones, de ir a la asamblea, de hacer concentraciones, marchas y demás. En ese mismo marco, pues, hubo un diputado de extrema derecha que presentó una propuesta para aumentar las penas de aborto a 50 años de cárcel. Digamos que esta fue un poco la respuesta hostil que se dio. Luego las iglesias católicas hicieron recolecta de firmas en las misas, en todas las misas, para llevar a la Asamblea Legislativa el por qué no debía de cambiar la ley del aborto. Hubo pronunciamientos también de diferentes instancias, incluso de la empresa privada, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, planteando que no debía despenalizarse el aborto. Es decir, una respuesta bastante agresiva en este sentido. Y bueno, las piezas de correspondencia, la de aumentar las penas de aborto a 50 años de cárcel y la de despenalizar en 4 causales, pues no llegaron al Pleno Legislativo, siguen en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero es un debate que está todavía pendiente de retomar. Ahora estamos en una nueva configuración política, ¿verdad? Tenemos un presidente que si bien en el momento de la campaña se mostró a favor de una causal, sigue siendo un presidente que en su Twitter, por ejemplo, se coloca papá de Leila e instrumento de Dios. Es decir, tiene una perspectiva muy conservadora, ¿verdad? Ha generado días de la oración. Ahora en pandemia han sido como
casi cada mes un día de la oración, en donde hace cadena nacional para hacer una oración. Entonces, estamos como en un momento también de retroceso democrático, ¿verdad? En donde los espacios de diálogo se están cerrando. Cuando yo escuchaba a Génesis, ¿verdad? Este tema del control en cuanto a la cooperación también es algo que se quiere instalar aquí en el país. Entonces creo que sí, estamos en un momento de retrocesos democráticos en donde las luchas que tienen que ver por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, las luchas por el aborto, pues también se ponen en mayor riesgo y se colocan en mayor riesgo, ¿verdad? Y creo que, bueno, eso como para comentar algunas de las acciones, creo que ahora le estamos apostando mucho a este tema del litigio estratégico, porque en el litigio estratégico, tanto de Manuela como en el de Beatriz, una de las medidas de no repetición tiene que ver en la transformación de esta ley que penaliza totalmente el aborto. Entonces, pues esperamos que ya sea por la Asamblea, por la, la Sala de lo Constitucional o la misma, el sistema interamericano, pues se pueda cambiar esta ley que ahora mismo pues está generando tanta discriminación y tanta persecución. Bueno, creo que ahí, no sé, Regina, si quieres ir primero. Ok. Un poco nuestros principales mensajes para la incidencia en estos momentos, donde ahorita que la penalización es absoluta y está a nivel constitucional, es que toditas, las mujeres y las niñas merecen vidas dignas, felices y sanas. Sintetizamos en ser feliz y estar sana en la dignidad como un elemento fundante, inherente al ser humano desde el momento que nacemos, ¿sí? Quiero contar aquí que en un estudio que hizo por estas regiones IBIS e IPPF hemisferio occidental, vimos que en ese estudio la palabra que más se repite es miedo. Es impresionante. Es un estudio en relación a las mujeres que han tenido la experiencia de la interrupción de un aborto, ¿sí? Entonces, viendo una serie, hago eso de vez en cuando. También, bueno, son pocas las series que me gustan, pero hay una serie que la vi toda y ya la están repitiendo, no en inglés con subtítulos, sino que en español, entonces toda la narrativa se comprende mejor. Es Mrs. América. En esta película hay la que hace el papel de, ay, no recuerdo, esta mujer, es la lucha por la lucha de las feministas por la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos. Y en esa película esta mujer dice, el miedo no mueve montañas. Y cuánto miedo hay en las mujeres que se realizan un aborto por la incertidumbre, por el estigma social que en este país, el estigma internalizado, el estigma de las propias instituciones, o sea, lo que vos estabas diciendo, Génesis, o sea, no es un problema de que se haya hecho un aborto, es el problema de que haya sido acompañado por Vanessa y no por un médico. O sea, ahí hay otras aristas de esto, como bien lo decías, ¿no? Entonces, efectivamente es una situación, por lo menos en este país sigue siendo una situación difícil, y nosotras pensamos que ante una situación que ninguna mujer quiere
ni debería de vivir, merecemos al menos que se respete la posibilidad de cuidar nuestra propia vida y nuestra propia salud. También hablamos de que las mujeres y las niñas de Honduras merecen un código penal de acuerdo a las necesidades básicas que el mundo está reconociendo para las mujeres. También decimos que muchas de las grandes problemáticas de Honduras están directamente relacionadas con que las mujeres no pueden ejercer sus derechos de forma libre. O sea, de aquí, de Honduras, además de la pandemia, a fines del año pasado hubo 2 tormentas tropicales que arrasaron la parte norte y caribe del país, la zona productiva y agroindustrial del país, y entonces hay caravanas de migrantes que intentan huir para vivir de este país. Entonces, muchas de esas situaciones están también relacionadas con violencia, con falta de acceso a servicios básicos, de salud, de empleo, de todo, pues. Y entonces, en ese sentido, muchas de esas problemáticas, nosotras decimos eso, muchas de estas problemáticas están directamente relacionadas con el hecho de que las mujeres no podemos ejercer de manera libre nuestros derechos, ¿sí? Y que nosotras las mujeres somos parte fundamental para la construcción de otro futuro, de un futuro distinto para Honduras. Hablamos también que las leyes deben ser garantes de derechos y no perpetuar las violencias contra las mujeres y contra las niñas. Y hablamos que una mujer no puede ser condenada por intentar salvar su vida y su dignidad. O sea, lo que estamos diciendo es que todas, toditas, las mujeres merecen vidas dignas, felices y sanas. Entonces, un poco por allí va nuestros mensajes. Son mensajes que son, pensamos, irrefutables también para los grupos neoconservadores, para los grupos antiderechos. Tenemos también líneas de trabajo con colectivas de mujeres ecuménicas que trabajan y que luchan también por el derecho a decidir de las mujeres. Y como mencioné antes, vinculamos la problemática del aborto con esas otras problemáticas que estamos viviendo en el país porque no son ajenas. Y lo que estamos haciendo, más bien, el balance, si queremos intentar ver cuál es el peso que colocamos a nuestros mensajes, van más orientados hacia la reducción del estigma, el estigma que hemos interiorizado, el estigma que está dentro de las instituciones. Queremos un poco ir permeando las conciencias alrededor de eso, ¿no? No sé si contesté todas las preguntas, pero por ahí va. O sea, toditas merecemos vidas dignas, felices y sanas. Ese es como lo fundamental para nosotras. Y de ahí surgen las otras narrativas, los otros mensajes. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y también con lo que decía María Luisa, que de repente en contextos como El Salvador, Honduras, incluso Venezuela, en donde hay una criminalización muy fuerte, porque solamente, según el Código Penal, solamente, el aborto solamente está permitido para salvar la vida de la madre determinado por un médico. Entonces, ahí no sé, a mí en esa frase del Código Penal hay 2 cosas que me súper saltan. Y una es que ni siquiera dice mujer, no dice persona, o sea, es madre, porque se supone que eso eres. Y luego toda esta parte de, bueno, es que lo tiene que determinar un médico. O sea, como todo este establecimiento biomédico de poder, etcétera, etcétera, en donde el aborto, no sé, es que siento que muchas de estas narrativas quieren llevar el aborto, el tema de aborto y justicia reproductiva a un terreno penal y a un terreno biomédico, cuando en realidad siento que es algo muy de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nosotras en, en comunidad con nuestras compañeras. Entonces,
creo que hay que, como con esas narrativas tan, no sé, totalizadoras, hay que jugar un poco con el mensaje que se da y bueno, no me voy a extender mucho en ello porque creo que Sara y Regina hicieron unas intervenciones maravillosas, pero creo que lo que yo resaltaría también es que nosotras tenemos que ser muy claras en cuando, no sé, somos estratégicas, porque, o sea, no sé, por ejemplo, yo estoy como 100% con algo que decía Kinga hace mucho tiempo, es que cualquier ley sobre aborto es una ley para el control de los cuerpos de las personas. O sea, cualquier ley. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una ley de aborto, una legalización? Eso creo que es donde me estoy parando ahorita, pero de repente si tocase hablar con una persona que hace legislación, cuando ya de repente si yo voy a decir, no, pero es que esta legislación no tiene sentido, pues ahí ya como que pierdes un momento de, de repente hablar con esta persona y quizás no cambiarle su opinión, pero llegar a un terreno más en común. Y creo que tiene también mucho que ver como con nuestros estigmas internalizados, como decía Regina, sobre el aborto, de que, no sé, cómo nos dirigimos a poblaciones religiosas. Yo particularmente, eh, o sea, casi nunca, o sea, ya creo que, o sea, quien está súper, súper en contra, yo no lo voy a convencer, pero sí de repente hay otras personas con las que se pueden tener puntos en común. Eh, Cosa que me recuerda mucho a un trabajo comunitario increíble que hicimos en una comunidad que se llama Carrizal, que está muy cerca de Caracas, y creo que Ana se puede acordar de eso, y quien estaba ahí como acompañando todo ese proceso comunitario por tener una red de derechos sexuales y reproductivos era un profesor que era profundamente católico y su postura personal partía desde el libre albedrío de las personas y ya, entonces como al menos ahí en ese espacio podía haber una conversación, podíamos llegar a esos puntos comunes, pero cuando de repente es la conferencia episcopal venezolana, pues o sea, ¿qué tanto puedes hacer ahí cuando estas personas han estado atornilladas en esta institución por no sé cuántos años? Ahí creo que también nosotras tenemos que, eh, no sé, quitarnos un poco esa idea de que todas las personas que son religiosas van a estar en nuestra contra, sino como ver ahí con quién podemos hablar, con quién podemos establecer un diálogo que nos lleve a lugares comunes, que no necesariamente son en donde nosotras nos posicionamos completamente, pero que permita negociar, porque al final en estos procesos de alta bueno, es que donde el aborto no está disponible por una restricción legal, porque tampoco me gusta decirle aborto ilegal, porque es un servicio, es algo que necesitas y no tendría por qué ser ilegal. No sé, yo ahí creo que me quedo con conseguir puntos en común y con que este trabajo no lo podemos hacer nosotras solas. Creo que ahí la parte de colaboraciones comunitarias, colaboraciones transnacionales entre nosotras en la región también eh, son muy importantes. Y eh, esta última parte en donde se comentaba, bueno, que ¿por qué es importante no solo hablar del aborto seguro si el aborto sigue siendo estigmatizado y esto afecta las experiencias de las mujeres? Sí, eh, o sea, sí, yo creo que sobre todo aún más en estos contextos de ilegalidad, porque mucha de la narrativa que estaba alrededor del caso que pasó en Venezuela era, eh, pero es que cómo va a ser seguro si no lo hace un médico. Entonces creo que ahí nosotras tenemos que prestar mucha atención a qué se está diciendo
y armar esos mensajes con que eso el aborto seguro no necesariamente es el que pasa en una clínica, porque nosotras ya conocemos un montón de casos de gente que ha tenido abortos en una clínica y las enfermeras te tratan mal, las médicas te tratan mal, te dejan esperando. Entonces es Entonces, al revés. exacto, entonces, ¿dónde, o sea, cuál, cuál es esa definición de aborto seguro? Entonces, en donde nosotros tenemos que ser bien críticas y cuidar como mucho ese lenguaje y no caer en, bueno, es que no queremos que la gente tenga abortos clandestinos, por ejemplo. Sí, a mí no me gustaría que nadie se tuviese que esconder, eso es cierto, pero muchísimos de los abortos que se hacen de forma segura, acompañada, con amigas, viendo una serie, no sé, comiendo, qué sé yo, comiendo arepas, se hacen en las casas y no se registran y, y no necesariamente quiere decir eh, que son inseguros. Y entonces también se dio mucho esto en redes sociales de médicos diciendo, bueno, pero ¿por qué no la llevan a un hospital? Y a mí lo que me provoca es decirle, bueno, ¿en dónde están las redes de médicos y médicas solidarias por el aborto seguro? O sea, ¿dónde están ustedes? Eh, entonces creo que esas serían como, no sé, potenciales alianzas quizás, no sé. Creo que hay como muchas cosas ahí como para desempacar. Empiezo si quieren. Dale, sí. A ver. Em, Quisiera saber las estrategias de organización comunitaria para despenalizar el aborto que hemos puesto en marcha. Bueno, tenemos toda una plataforma en Honduras que se llama Somos Muchas por la Libertad y la Vida de las Mujeres, que hacemos esta lucha desde hace 5 años, cuando tuvimos la oportunidad de contar con un nuevo código penal y en ese intento por despenalizar el aborto en ese piso mínimo de 3 circunstancias, de 3 causales, sabiendo, siendo conscientes que eso era lo mínimo que nosotras estábamos demandando, que no es nuestro techo para nada. También continuamos trabajando aún en tiempos de pandemia. La pandemia tiene como, ¿qué ventaja le miro yo? Fíjense que el año pasado nosotras hicimos un ciclo de formación sobre laicidad y derechos reproductivos con unos compas que imposible traerlos a Honduras en tiempos normales. Entonces, la posibilidad que nos dio esta herramienta para desarrollar esto con compas de México, de Argentina, de Brasil, o sea, fue una cosa realmente maravillosa. Entonces, otras cosas son mucho más complicadas, efectivamente, la incidencia directa es mucho más complicada, pero a fin de cuentas, las puertas, la verdad, las teníamos entrecerradas desde hace mucho tiempo con el régimen. Y tampoco que nos gusta mucho juntarnos con esa gente. Pensando en atención comunitaria, pues así como hay en otros países, en el caso de Honduras, hay la escucha telefónica, hay una ley de escuchas telefónicas donde es posible escuchar conversaciones de manera legal. O sea, es que aquí han legalizado muchas cosas para hacer sus negocios orientados al despojo de territorio, al despojo de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, toda esta radicalización del modelo económico y político que nos despoja efectivamente. Entonces, en ese sentido, también hay leyes para protegerse ellos, hay leyes que sirven para ayudar a detener
o ayudar a mantener más bien la situación donde el hermano del, del que está en casa de gobierno, hace un par de semanas fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, porque aquí nunca iba a suceder eso, por mentir, entre otras cosas, pero sobre todo por el tráfico de toneladas de drogas a los Estados Unidos. Y es que en este régimen ha puesto a sus servicios, al servicio de su propia red de tráfico de drogas, puertos, aeropuertos, carreteras, fuerzas militares, fuerzas policiales, todo lo que está a su alcance. Entonces, en ese sentido también hay esta ley de escuchas. También hay leyes que sirven para maquillar y presentarse a exámenes periódicos universales diciendo que ha hecho cosas, que es una mera formalidad, digo, cosas que en la práctica no se convierten en un cambio sustantivo, en este caso para las mujeres. Entonces, hay también esto de asociación ilícita, que de acuerdo a la ley son 2 o más personas que se juntan para cometer un delito, para hacer algo que está penalizado en Honduras. Y entonces, en ese sentido, 2 o más personas juntas para acompañar puede ser motivo de penas no por procurar un aborto, sino que por asociación ilícita, que en el caso de Honduras son 30 años. Entonces, efectivamente, acompañar a mujeres en su decisión de interrumpir un embarazo, en su decisión de abortar, implica protocolos de atención, obviamente, que garantizan esa seguridad, con insumos que les dan esa seguridad para poder hacer el aborto en el lugar donde ella se sienta, la mujer se sienta más cómoda, pero también protocolos de seguridad digital por esta ley de escuchas que les digo. O sea, tenemos que tener muchos cuidados con eso, muchos encuentros deben ser cara a cara también, en algún momento siempre son cara a cara, porque para la entrega de los productos, pero también hay que tener, y tenemos, protocolo de contingencia legal. O sea, ¿cuál es el escenario posible? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y frente a eso peor que puede pasar, ¿quién, qué es lo que, para que eso no llegue a pasar, qué es lo que tenemos que hacer? Y si llegase a pasar, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, y quién nos acompaña legalmente y todas estas cosas, ¿no? Entonces, implica cuidarnos entre nosotras. Y hay una cosa que quizá la debo pensar más, pero hasta ahora he pensado que dentro de los movimientos feministas, digamos que el eslabón más débil, diciendo débil, porque por allí nos pueden agarrar la institucionalidad, es precisamente a las mujeres que acompañan abortos. Entonces, en la medida en que seamos conscientes de eso, en esa medida también vamos a actuar con mayor disciplina al momento de que el acompañamiento sea efectivo, sea seguro, sea sororo, sea lo menos estigmatizante posible, y ayude a las mujeres sin poner en riesgo a las personas que lo hacen. Es lo que puedo compartir de acá. Sí, no, Regina, lo que dices sobre el cuidado o sea, quienes acompañan es súper, súper importante, porque son, bueno, al final se exponen muchísimo, sobre todo quienes de repente hacen entregas, de repente quienes hacen acompañamientos en casa. Eh, y creo que ahí la estrategia de organizaciones, pues estar siempre, como siempre pendiente de todos estos protocolos que, que necesitamos tener. Y creo que también
o sea, también más allá del protocolo es poder tener estas redes de comunicación activa, comunicación segura entre redes de acompañantes, que puede pasar que de repente, pues no sé, a mí me llama alguien de un estado, de repente yo puedo referir a quien pueda hacer entregas en un estado, y creo que mantener esas redes de comunicación, tener contactos de forma segura es un súper reto eh, cuando de repente ahora todas estamos en casa y de repente no todas vivimos con personas que apoyen el trabajo que hacemos, que no es mi caso, pero de repente cómo hace un acompañante si está en casa y de repente quienes viven con la acompañante no están de acuerdo con lo que hace, etcétera. Creo que sí tenemos que empaparnos bastante bien de lo que es seguridad digital eh, y también hacer mucha, estar muy atentas en lo que pasa en la comunidad, porque al final yo, no sé, yo creo que la comunidad siempre sabe como a quién se puede recurrir si alguien necesita un aborto, porque no es como que no es un tema que no se hable en comunidades ni en los barrios. O sea, creo que es algo que está ahí. También nosotras tenemos que confiar eh, en esas personas que de repente no van a ser todas, pero crear esas redes de alianza fuera de nuestra burbuja de la red de acompañamiento y estar conectadas con de repente personas que vivan en otros estados y puedan facilitar una entrega, por ejemplo. Eh, En el caso de la protesta, creo que algo que ha pasado, bueno, yo tengo viviendo aquí en México 2 años y creo que compañeras mexicanas que estén aquí pueden hablar eh, mucho mejor de eso, que lo hemos visto también en las protestas, en protestas de calle, en donde hay que poner el cuerpo y donde hay que poner eh, la presencia física, y creo que también ahí nuestros protocolos tienen que incluir qué hacemos si nosotras nos vamos a una protesta, qué pasa si se abre un proceso judicial, o sea, tener como contactos de todo el mundo y súper, súper prepararse bien para, como decías, el peor caso posible, pero también eh, que eso no se convierta en una paranoia que nos va a limitar nuestra interacción con las demás personas de una forma como muy orgánica y que no estigmatice el aborto ni la labor que hacemos. Y creo que, no sé, aquí hay una pregunta muy interesante, sobre todo para mí, de qué es la definición de atención comunitaria y colectiva. Y a mí como mujer migrante, para mí es una pregunta complicada porque es como estar virtualmente en muchas ciudades y en muchos sitios. Pero creo que esa atención comunitaria pasa obligatoriamente por tener alianzas en comunidad, por saber quiénes pueden estar ahí para nosotras cuando lo necesitemos y, y sí armarse como esa red de, de personas de confianza, porque hay que, creo que hay que tener muy claro que nosotras solas no vamos a derribar toda la estructura patriarcal, horrenda, neoconservadora que hay y que es un trabajo como una chamba que se hace entre todas. Bueno, compañeras, creo que estamos ya en este último momento y también queremos escucharles a las que están participando. Entonces, voy a tratar como de, bueno, ser muy breve porque creo que tenemos muchas coincidencias. Ya planteaba Regina, Génesis, un poco en este actuar. Creo que para nosotras hablar del aborto en lo comunitario ha sido crucial y una de nuestras estrategias tiene que ver con la construcción de alianzas.
y las alianzas que buscan descentralizar también y no situar como todo el debate, todo el diálogo y también todo el acompañamiento en la capital, sino que ir tejiendo redes en las diferentes regiones de El Salvador. Em, Tenemos ahí una alianza muy fuerte con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, que justo tiene una perspectiva territorial de incidencia y de formación política en los territorios. Y creo que esto para nosotras ha sido crucial, que venga desde el territorio y desde esta perspectiva descentralizada, pues toda esta lucha por la despenalización del aborto, que al generar los procesos formativos de cuestionamiento, nombrando el aborto con todas sus letras, ¿verdad? Y hablándolo directamente, pues eso también va generando la despenalización de las conciencias y va generando también contextos favorables para luego pedir apoyos o ayudas concretas en, pues, en el tema más del acompañamiento, que aquí pues sucede de una manera muy cuidada, ¿verdad? Estos espacios de acompañamiento feminista creo que son centrales, pero sí es cierto que sucede en un contexto de mucho riesgo, ¿verdad? Y riesgo directo de ataques de los grupos antiderechos, que creo que es un desafío enorme, ¿verdad? Cómo lograr, pues, fortalecer, pues, toda esta protección integral de nuestros derechos y evitar que pueda alguna compañera ser criminalizada por esto, ¿verdad? En contextos tan restrictivos, creo que, pues, estamos ahí con ese muro, ¿verdad? Todo el tiempo enfrentándonos a diferentes ataques, como ya les comentaba anteriormente, pero sí me parece que la construcción de alianzas, tanto nacionales como regionales, pues es lo que al final es la estrategia como dice la iniciativa mesoamericana defensora, ¿verdad? Las redes salvan. Y creo que de eso se trata al fin y al cabo. Cómo vamos tejiendo y fortaleciendo desde las experiencias que cada una tiene. Y me quedo ahí para poder también, pues, escuchar si hay alguna pregunta, algún comentario de las compañeras que están participando. No sé, Aditi, cómo va a ser este momento de las preguntas. Muchas gracias, sí. Aquí estoy. Espéreme. Sí, ahorita tenemos tiempo para que la gente que tienen preguntas o comentarios, sé que hemos estado aquí por mucho tiempo y quizás mucha gente han tenido que salir, pero ahora es la hora en que la gente que tiene preguntas, si tiene pregunta en inglés, no hay problema, puede hablar en inglés y Diana nos va a ayudar a interpretar la pregunta. Entonces, preguntas en español o inglés, todo está bien. You can ask questions in English or Spanish. If you want to take the mic, you can take the mic and speak. Pueden tomar el micrófono. Ahorita es un espacio abierto de escuchar más voces, de juntarse a la conversación. Veo que hay comentarios en el chat de Marge que dice mucho respeto y admiración para las tres y que ha visto las luchas que han tenido y mucho respeto, y también Nina. Sandra tiene una pregunta. ¿Puede tomar el micrófono, Sandra? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, soy Sandra Cardona de Nuevo León, México, de acá del norte.
Entonces nos toca a nosotras, soy parte de la red Necesito Abortar, y a nosotros, quise entrar porque a nosotras nos toca también recibir a muchas mujeres migrantes que vienen pues en condiciones de verdad muy, muy, muy fatales, vaya, y no hay otra manera de que lo pueda de verdad describir, y damos el acompañamiento. Sin embargo, nos hemos topado, por ejemplo, cuando hemos tratado de brindarles información con otras compañeras que son muy católicas o así, y nos topamos con ellas porque no quieren que las otras compañeras aborten. Entonces, ha sido todo un reto de verdad para nosotras. Quise conocer su contexto, entré tarde, definitivamente tenía ahí una sesión con mi psicóloga y no podía estar, pero quería que me dijeran, ustedes que están allá, y si saben de alguien que va a cruzar y va a pasar por Nuevo León y necesitan atención psicológica, atención sobre todo para la cuestión de un aborto seguro. Y en casa, las mujeres que nosotras hemos acompañado abortan aquí con nosotras en nuestra casa, porque no tienen un espacio. Entonces, que les comenten que sí habemos redes acá en el norte y que no somos las únicas, o sea, hay más redes en todo el norte que sé que pueden brindarles el acompañamiento de manera segura. Por otro lado, también podemos, si se requiere, que sí, por lo general es así, conseguirles el medicamento sin ningún problema. Me encanta lo que están haciendo. Génesis, no sabía que estabas acá, pero qué fregón que estás en México. Pues para ir haciendo alianzas, para mí es muy importante tener redes y de verdad las felicito muchísimo, muchísimo por lo que están haciendo y sé que es una gran resistencia, muy diferente al contexto que estamos viviendo en México, más sin embargo no deja de haber estos pro vida que están atacando tanto. Gracias. Sí, Hace, no, muchas gracias, Sandra, sobre todo como por traer el tema de mujeres migrantes que necesitan abortar, y ahí te tengo en mente para contactarte después. sí, sería bueno que nos dieras como tus datos de contacto, Sandra. Hace poco conocí una mujer que salió en una de las caravanas en febrero y que resulta que ella, o sea, tuvo que regresar, pero la razón para regresar fue precisamente una violación y un embarazo producto de la violación. Y en su relato, o sea, me dijo, todo lo tenía planificado así. Todo estaba planificado para cuando yo irme. Tenía que ser después de que no tuviera regla la menstruación. Usted sabe lo que significa, es muy incómodo andar en ese tránsito con la menstruación. Entonces, vos decís, híjole, todo eso es planificado, hasta ese detalle lo planifican y resulta que en el camino le sucede esto, pues, o sea, justamente. Copio tus datos. Sí, ya estamos en contacto, te vamos a escribir. Muchas gracias por la solidaridad, Sandra. Siempre lo que necesiten de verdad, ¿eh? Y voy a preguntar a mis otras compañeras y si alguna de ustedes me quiere añadir algo para yo poderles pasar también los datos. Tenemos compañeras en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California Norte, entonces Baja California Sur. O sea, estamos en el norte, tenemos ahí una pequeña alianza y creo que sería muy bueno para las mujeres migrantes que sepan que a dónde recurrir si llega a pasar algo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues gracias a todas, muchas gracias a
a todas las que participaron y escucharon la plática, que de verdad fuimos navegando junto con ustedes, escuchando sus experiencias y sus perspectivas. Muchas gracias a Carla y Diana, las intérpretas que están ahí, y creo que puedo poner su video para que la vean todos, aunque han salido mucha gente. Y espero que Carla y Diana pueden seguir trabajando con Inroads, porque ese trabajo de la interpretación es muy importante, y hoy por tener interpretación tuvimos gente de Tailandia, de Nigeria y de varios lados escuchando. Y es algo nuevo que estamos haciendo en la red. Y últimamente, muchas gracias a Génesis, Sara y Regina para ser espontánea, para dar el tiempo, para compartir cosas muy íntimas y también cosas que impactan y son parte importantísima de sus vidas, y tomar el tiempo para compartir eso con todas aquí. Es algo precioso para todos y fue un aprendizaje grande. Vamos a tener más diálogos también en diferentes idiomas y las invitamos a participar.